Una escuela para la vida. Municipio de Xochitlahuaca, Estado de Guerrero. El municipio de Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero, que se encuentra en la Costa Chica, alberga una historia de cambio y de resistencia, al mismo tiempo que cuenta con majestuosos paisajes y tradiciones llenas de valor para la comunidad. Una educación para la vida es el proyecto que se gestionó en la comunidad para hacerle frente a la modernidad, en la cual la homogeneización de la cultura es el elemento primordial. Para la práctica de campo, nosotros visitamos diferentes escuelas de nivel básico, en donde se implementó el método intercultural bilingüe, siendo una herramienta para conservar su lengua materna, el amuzgo. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública define la educación intercultural bilingüe como aquella que sirve para el reconocimiento de la diversidad cultural y la necesidad de propiciar desde la escuela el diálogo de saberes, de lenguas, de valores y de las distintas visiones del mundo, para el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva de los pueblos indígenas, así como de la sociedad nacional en su conjunto. A raíz del concepto anterior, da nota a la relevancia de fomentar la educación intercultural bilingüe, como un proceso que trata de romper con la educación tradicional. Asimismo, que apuesta por una educación para la libertad, como lo recalca la profesora Catherine Walsh. La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esta manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Con estos dos conceptos, podemos deducir que la línea que siguen los teóricos postcoloniales, como la profesora Walsh, dan cuenta de otro enfoque de la interculturalidad, que va más de acuerdo con la visión y necesidades de los pueblos originarios y de una realidad que se encuentra presente. De esta manera, retomando al pedagogo Paulo Freire, en cuanto se refiere a la educación como un mecanismo liberador y como agente transformador de la realidad, menciona: se necesita la humanización con una educación que, por ser educación, habrá de ser valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades. Dentro de la práctica de campo, la primera primaria que se visitó lleva por nombre El Porvenir, siendo una de las primarias que implementa la conservación de los saberes tradicionales de la comunidad, ha creado lo que se conoce como líneas de trabajo, en donde se imparten talleres para rescatar y conservar lo local. Entre los talleres se encuentran telar de cintura, danza, solfeo y computación. Más aparte la existencia de un método pedagógico innovador que se preocupa por las necesidades de la población. Aparte encontramos profesores y alumnos comprometidos con su comunidad, con niños que se enorgullecen de su identidad, que intentan difundir su lengua materna y con profesores que están comprometidos con su labor docente y con la necesidad de rescatar lo local ante lo global. En esta primaria, como ya se mencionó, la conservación de la lengua materna es fundamental para el fortalecimiento de la identidad y para que ésta no se vea opacada ante un sistema neoliberal. Esto se logra mediante la repartición de libros en amuzgos editados por la SEP. Asimismo, libros que los profesores han creado donde recaban los saberes de la comunidad. En ellos se fomenta la educación higiénica y la educación sobre la agricultura, siendo un elemento importante para el fortalecimiento de la comunidad, reflejando parte de su identidad. La segunda primaria en visitar fue La Mira, que puso en evidencia que actualmente el sistema educativo es decadente y que lamentablemente aún no se atiende las necesidades de toda la población mexicana. Dicha primaria cuenta con una infraestructura escasa, con pocas bancas, unos salones con tela para gallinero, pizarrones donados por los padres de familia. En sí, todo ha sido conseguido con esfuerzos de profesores y padres de familia. La primaria lleva 8 años dando servicio a niños a musgo, y sin embargo, las condiciones son lamentables. Entonces, ¿dónde está la función del Estado? En la realidad mexicana, y más aún en el sistema educativo, existen fallas que fragmentan y recaen sobre la educación de los niños mexicanos. Entonces, ¿qué sucede con los derechos de los niños? ¿Dónde está la tarea principal de la educación, que es que los niños se desarrollen como niños? Más tarde visitamos otra primaria, a una hora del poblado de Xochitlahuaca,
y entre más alejadas se encuentren del centro, en peores condiciones se encuentran. La primaria, llamada El Renacimiento, alberga alrededor de 120 niños, y sin embargo las bancas son contadas. La falta de luz eléctrica es evidente. La existencia de a lo máximo 4 salones deja mucho que desear. Asimismo, en los grupos que existen hay niños de 3 grupos diferentes con un solo profesor a cargo. Retomando el método pedagógico, al observar las clases en la primaria El Porvenir, el profesor interactúa de la manera más amable con los alumnos, mediante cantos, juegos, en fin, actividades que no sean tediosas para los niños, siempre fomentando los valores y el amor en clase. De la misma manera, el profesor recurre a ejemplos de la vida diaria, para hacer más palpable y comprensible la realidad. Este proyecto de enseñanza para la vida lleva alrededor de 10 años, poniéndose en práctica, con resultados, según las palabras de los profesores, muy buenos, ya que los niños que salen de esta primaria salen seguros de sí mismos, y de lo que saben, y de su identidad. Todo esto gracias a su plan de estudios, que cuenta con 2 talleres de reforzamiento, uno dedicado a la lengua musga y el otro dedicado a niños hispanohablantes, así como también clases de UDIs, unidades didácticas integradas, que tenían asesoría pedagógica, donde impartían talleres de pedagogía y formación con temas acordes de interés de niños. Estos tienen aspectos principales como objetivos de conocimiento, habilidad, aptitudes y valores. Se ha demostrado que a pesar de que las y los indígenas como individuos tienen en la mayoría de los países, por lo menos en el papel, los mismos derechos que cualquier otra persona, de hecho no siempre disfrutan estos derechos en la misma medida que los demás. Esto lo evidenciamos en el momento en el que nos encontramos con las circunstancias de las escuelas, en las que los niños de Xochitlahuacán toman clases, en condiciones precarias. Es por ello que coincidimos con Rodolfo Stavenhagen, cuando argumenta que los estados deben desplegar esfuerzos más enérgicos para la implementación real de todos los derechos humanos, mientras que la sociedad civil, así como los mecanismos internacionales de protección, deben estar más alertas para hacer que los estados asuman debidamente su responsabilidad en ese sentido. A pesar de las carencias y la precariedad en la que los maestros y los niños trabajan, nos dimos cuenta de que el aprendizaje es mutuo, ya que no solo los maestros son los que enseñan a los niños, estos últimos enseñan también a los maestros. Un trabajo mutuo, en conjunto con los padres de familia. Celebramos la iniciativa de estos maestros y de esta comunidad por llevar a cabo este modelo de enseñanza que rompe el paradigma de la enseñanza tradicional, por formar niños orgullosos de su cultura y de sus tradiciones, sin olvidar el atesoramiento y la importancia que se le da a su lengua materna. Xochitlahuaca, Guerrero, el máximo ejemplo de que hay muchos mundos en un mundo, y hasta que no se llegue a comprender de esta manera, seguiremos reproduciendo las mismas fallas.